Buen día. En esta diapositiva le hablaremos sobre la comunicación. Mi grupo está conformado por Jessica Barreto, Luis Rueda, Luis Torres, Luis Rodríguez y mi persona, Hans Pernía. El primer punto a tratar será sobre qué es la comunicación. Es la actividad consciente en intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. La comunicación, como la entiendo, es hacer conocer a otras personas nuestros conocimientos o pensamientos. Para que exista comunicación debe existir un emisor, un receptor, un mensaje y un canal a través del cual se enviará el mensaje. Si uno de estos elementos no se encuentra, se dice prácticamente que habrá una interferencia y no podrá establecer la comunicación. Mi nombre es Hans Pernía. Buen día, mi nombre es Luis Torres y yo les voy a hablar sobre las barreras de comunicación. Durante el proceso de comunicación pueden presentarse ciertos obstáculos que la dificultan y que es necesario detectar para evitarlos y así lograr una comunicación eficiente. A dichos obstáculos se les denomina como barreras de comunicación y se clasifican en barreras físicas, semánticas y fisiológicas. Las barreras físicas son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación. Ya estos serían los ruidos, la iluminación, la distancia, fallas o deficiencias de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje. Entre estos medios tenemos el teléfono, el micrófono, la grabadora, la televisión, etc. Semánticas. Es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Muchas de ellas tienen oficialmente varios significados. El emisor puede emplear las palabras con determinados significados, pero el receptor, por diversos factores, puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o deficiencia del mensaje. Fisiológicas. Son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del emisor, esto podrían ser voz débil, pronunciación defectuosa, entre otros, o del receptor, sordera, problemas visuales, etc., que son factores frecuentes que entorpecen o deforman la comunicación. Gracias por su atención. Jessica Barreto, barra psicológica, representa la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso el mensaje que se comunica. La deficiencia o deformación puede deberse también a estados emocionales, temor, odio, tristeza, alegría o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se dice, no lea lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. Como por ejemplo, el tono de voz del jefe o el uso que hace del vocabulario o su falta de tacto puede hacer que un empleado se sienta subestimado, agredido o rechazado. Barra administrativa. Esta puede ser por falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor, periodo insuficiente para ajustarse al cambio o sobrecarga de información. Como por ejemplo, en cualquier lugar de trabajo donde haga falta planeación o cualquier otro factor puede perjudicar la información transmitida dentro de una empresa o centro de trabajo. Buen día, mi nombre es Luis Rueda y yo les voy a hablar sobre los tipos de comunicación. En la comunicación podemos distinguir 6 tipos de comunicación: la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación masiva, la comunicación descendiente, la comunicación ascendente y la comunicación horizontal. La primera imagen trata sobre la comunicación intrapersonal. Es una comunicación unidimensional, es aquella que se lleva a cabo con uno mismo, es decir, el emisor es el mismo receptor. Por ejemplo, el monólogo. La segunda imagen trata sobre la comunicación interpersonal. Es una comunicación bidimensional, se da entre dos personas que están físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes que son una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la conversación. Se puede llevar a cabo con la familia u otras personas. La comunicación masiva es una comunicación tridimensional donde hay un emisor y muchos receptores. Puede atribuirse este tipo a los medios de comunicación. Por ejemplo,
el periódico, el televisor, la radio, la computadora, el cine, los teléfonos, entre otras cosas. La cuarta imagen trata sobre la comunicación descendente. Es un tipo de comunicación que se da cuando el emisor se posiciona a un nivel jerárquico más alto que el receptor. El ejemplo, el presidente al gobernador. Gracias. Yo les terminaré de explicar las otras dos comunicaciones. La comunicación ascendente es la quinta imagen. Es un tipo de comunicación que se da cuando el emisor pertenece a un nivel jerárquico más bajo que el receptor. Por ejemplo, el profesor dándole una charla a los estudiantes, ya que el profesor el emisor que tiene más rango, digámoslo así, y le está dando una charla o una clase a los estudiantes. Y la última imagen, la comunicación horizontal. Es un tipo de comunicación que se da cuando el emisor y el receptor pertenecen a un mismo nivel jerárquico. Ejemplo, una conversación entre amigos. Como le dice el mismo ejemplo, es tratar de tener una conversación en cuanto el emisor y el receptor sean el mismo nivel, tengan la misma información, pero ninguno de los dos se tenga, como decir, el más rango y el otro no tenga mucha habilidad. Muchas gracias. Jessica Barreto. Factores del proceso comunicacional son, en toda teoría de la información, los elementos que intervienen en todo proceso de comunicación. Su inventario más completo establece 11 factores. Fuente: es la información o contenido en bruto que será transportada y transmitida en el mensaje codificado. Código: sistema de señales o signos que se usa para transmitir un mensaje, por ejemplo, el castellano, el código Morse, el sistema Braille, las señales camineras, entre otros. Emisor: es quien recoge la información o fuente y mediante un código elabora el mensaje y lo emite o transmite a través de un transmisor. Este emisor puede ser físico o una máquina. El canal: es el medio por el cual el emisor transmite el mensaje al receptor. Puede ser por teléfono o internet, entre otros. Es la vía física que sirve para que la señal viaje del emisor al receptor. No es un viaje fácil y resulta a veces larguísimo descubrir los caminos que sigue la señal. Factores del proceso comunicacional. El mensaje es la información ya elaborada mediante un código, transmitida por el emisor y recibida por el receptor. La señal emitida es la intensidad de la transmisión una vez sale del emisor, siempre más intensa y menos modificada que la señal recibida. El contexto es lingüístico y consiste en los mensajes anteriores y posteriores al enviado, que hacen posible su comprensión completa, así como el marco de referencia, el universo de discurso y las implicaciones y presuposiciones necesarias para que sea interpretado correctamente. Así, cuando el meteorólogo hable de mal tiempo, el agricultor lo interpretará de distinta manera que el ciudadano que quiera irse de picnic, pero ambos correctamente porque disponen de marcos de referencia conformes a sus intenciones. La situación es extralingüística y consiste en el tiempo, el espacio y el ambiente que rodea la transmisión del mensaje. El ruido es cualquier elemento físico, sordera, opacidad del canal que provoca debilitamiento de la señal, interferencia, poca intensidad de la señal, excesiva intensidad de la señal. O psíquico, malo por el conocimiento del diálogo, distracción, que provoque una distorsión en la percepción y comprensión del mensaje. Por lo general provoca una fuga o pérdida de información y se combate con redundancia. La redundancia es la cantidad de veces que se repite el mensaje para que se refuerce la intensidad de la transmisión, proporcionando un margen para que las pérdidas o distorsiones del mensaje producidas por el ruido no permitan que éste se transmita enteramente. El destinatario es la persona que descifra la señal recibida portadora del mensaje por medio de un receptor o perceptor recipiendario de la misma que lo recibe pero no lo descifra. El televisor, por ejemplo. El destinatario es el receptor verdadero que lo descifra e interpreta.